Hola, buenos días. Mi nombre es Alberto Salcido, formo parte del equipo de elconta.com. Sean todos ustedes bienvenidos a una sesión más aquí en nuestra plataforma webinar. En esta ocasión, pues ofreciéndoles un curso o una charla más bien, de manera totalmente gratuita para ustedes, en atención a su preferencia, en la lectura de nuestro blog y en el seguimiento que nos dan en redes sociales. Pues muchas gracias por eso y es por ello que les ofrecemos esta charla gratuita que en esta ocasión va a estar la va a llevar el expositor Roberto Valenzuela Lozano. En un momentito más hago la presentación de buen Roberto. Antes de esto, les informo un poquito de qué va la consola que les aparece en el lado derecho de su pantalla. En ella les aparecen varias opciones. Aparece un botoncito color naranja con una flecha. Al presionarlo, la consola se contrae o se expande. ¿Sí? Si la expandimos, aparecen otras opciones, entre ellas una que dice preguntas. ¿Sí? Es en esa área donde ustedes deben de realizar las preguntas que tengan para el expositor, ¿sale? Esa es la forma de contacto que tienen con él y un poquito ya avanzada la sesión podremos realizar preguntas de viva voz si es que ustedes desean participar de esa manera, utilizando la manita. Sí, ahorita va a estar deshabilitada, vamos a deshabilitar la manita para que pueda avanzar el expositor, pero más adelante se las vamos a habilitar para que ustedes puedan charlar con él de viva voz. Ok, muy bien. Los invito, antes también de hacer la presentación del expositor, los invito a visitar nuestro blog, que es cursos.elconta.com. Repito, cursos.elconta.com. Aquí encuentran todos los cursos que tenemos próximos a realizar y también tenemos cursos grabados para ustedes. En la parte superior aparece un menú color naranja. ¿Sí? Ahí dice cursos grabados, damos clic ahí en cursos grabados y aparecerá una cantidad de cursos ya importante. Entonces ustedes pues, pueden checar cuál es el curso que les puede interesar. ¿Sale? Los invito a visitar cursos.elconta.com. Bueno, ahora sí, sin más, pues vamos haciendo la presentación del buen Roberto Valenzuela Lozano. ¿Sí? Eh, Roberto Valenzuela Lozano es socio fundador de la firma MBR Fiscal SC, asesor en las áreas fiscal y corporativa, litigante en materia fiscal. Es licenciado en Contaduría por la FCA de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene licenciatura en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, UNITEC. Tiene maestría en Derecho Corporativo. Tiene especialidad en fiscal por la FCA de la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en práctica forense de Derecho Fiscal por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, tiene un diplomado en juicio de nulidad, tiene un diplomado en juicio de amparo, es profesor de nivel posgrado del área de fiscal, articulista en la revista Consultorio Fiscal y Prontuario de Actualización Fiscal, una famosa PAF, y ha participado como ponente en diversos cursos sobre temas fiscales y corporativos. Ok, él es el maestro Roberto Valenzuela Lozano, a quien llamo ahora mismo para ver si ya podemos cederle controles. Roberto, ¿andas por ahí? Aquí andamos, mi estimado Alberto, con el gusto de dar esta pequeña charla. Perfecto. Ahora sí puedes ya habilitar, por favor, el video. ¿Listo? Excelente. Roberto, pues muchas gracias por otorgarnos esta sesión. Seguramente va a estar muy interesante y vamos a estar aquí siguiendo la misma, aquí ayudándote para cualquier duda que tengas. Y pues, si te parece, pues iniciamos. Así sea, mi querido Alberto, pues un gusto estar en esta plataforma que diriges. Y bueno, la primera ocasión, estoy cierto de que va a resultar de interés el tema en virtud de que a raíz de 2014, cuando empieza a cobrar relevancia este tema de la materialidad, no quiere decir que a partir de esa fecha sea importante cumplir con lo que vamos a hablar en esta ocasión. Sin embargo, sí resulta un parteaguas porque a partir justamente de ese ejercicio fiscal, 2014, reitero, empezamos a conocer un concepto que hasta antes de ello sonaba un poco, incluso desconocido, raro, el tema de la materialidad de las operaciones.
En ese sentido, pues, como bien saben todos ustedes, amigos que nos escuchan, que nos ven, evidentemente la autoridad cuestiona el tema de que si los gastos, las deducciones, las inversiones son reales, y para constatarlo, no solo en temas de facultades de comprobación, para eso tenemos también el artículo 69b, ahora el nuevo 69b bis, y nuevo relativamente hablando, porque es del año pasado, pero también el tema de la revisión cuando se elabora una solicitud de devolución de impuestos, que está sujeta a revisión, y ahí en este procedimiento muchas veces se cuestiona la materialidad y le trasladan al contribuyente la carga de la prueba, es decir, debe acreditar que efectivamente los servicios, sobre todo los servicios por su calidad de tangibles, realmente fueron aprovechados por la empresa y a su vez prestados por el prestador de los servicios. Entonces, eso hace que el tema del derecho corporativo cobre una vital importancia. Es cierto que los contratos tienen su peso específico dada su naturaleza jurídica, es decir, no solo apoyan el acto jurídico y hay que cumplir siempre con la forma que exige, en este caso, la ley que lo regula, ya sea Código Civil, Código de Comercio o bien Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para cumplir en sí con su naturaleza. Sin embargo, también nos sirve para respaldar operaciones de tipo fiscal. En este sentido, el contrato por sí mismo no nos ayuda a acreditar que las operaciones fueron realmente celebradas desde la óptica de la autoridad. Sin embargo, constituyen un elemento importante, y es por ello que nosotros siempre recomendamos que estos contratos se elaboren y que sean elaborados de manera cuidadosa, diligente, por un profesional. Yo entiendo, como contadores estamos inmersos en la dinámica de los negocios y es bien común que de repente nosotros, en ese afán siempre profesional de ayudar al contribuyente, pues aquí tengo un contrato, un formato, o como comúnmente se dice en el argot, tengo un machote, ya nada más lo adecuo a las necesidades que tiene que tener. La realidad es que es una práctica bastante equivocada. Un contrato siempre hay que hacerlo o redactarlo de manera particular atendiendo a las necesidades que tenga en ese momento el contribuyente. Pero bien, una vez hecha esta introducción, que quiero reiterar la importancia que tiene el cumplimiento corporativo junto con el cumplimiento de las obligaciones fiscales, porque esa dualidad nos va a permitir, aunado a otras documentales, evidentemente estar en aptitud de acreditar que las operaciones no son simuladas. Y sobre todo cuando se trata de acreditar, reitero, el tema de 69B. En facultades de comprobación también nos imponen un cuestionario, mismo que aprovecho y hago la pausa para señalar que es totalmente ilegal, en donde pues se tiene como propósito que el contribuyente diga santo y seña de cómo conoció y cómo fue que repercutió ese gasto o esa inversión en la obtención de ingresos del contribuyente, ese propósito. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a entrar de lleno al tema que nos trae el día de hoy. Voy a reservar unos minutos al final de esta charla para que ustedes, si tienen alguna duda, la puedan plantear en ese momento. Dada lo corto de la charla es una hora, entonces, para no interrumpirla, yo sugiero que sea de esa manera. Nos dedicamos a hablar y al final, con todo gusto, escucharé sus cuestionamientos o dudas si es que los tienen. Nada más, vamos a la pantalla. Ok, hemos intitulado a esta charla como cumplimiento de las obligaciones corporativas y su incidencia en el ámbito fiscal. De acuerdo a lo que establece el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, que como bien saben ustedes se reformó en 2014 y también en junio del año pasado, del ejercicio pasado, 2018. Este artículo, como es de su conocimiento,
nos señala qué es lo que integra la contabilidad. Y esto cobra una importancia trascendental, porque no solamente es enumerar cuáles son los documentos que integran esa contabilidad, sino de lo que se trata es saber cómo elaborarlos. El 28, reitero, particularmente en su fracción primera, establece que para llevar la contabilidad adecuadamente se estará lo siguiente. ¿Qué integra la contabilidad? Dice que toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Y lo que es de llamar la atención, que en esa fracción primera, y que en el material pueden apreciar lo que está subrayado, dice, y la que obliguen otras leyes. Es decir, toda la documentación vinculada con el cumplimiento de obligaciones fiscales y en adición, la que obliguen otras leyes. La pregunta sería, ¿qué otras leyes obligan a llevar contabilidad? Y aquí tendríamos que hablar de dos supuestos. El primero, dividir la naturaleza jurídica del contribuyente, es decir, si sus operaciones son mercantiles, evidentemente estas se regirán por el Código de Comercio. Si sus operaciones son de naturaleza civil, como es el caso de la prestación de servicios profesionales, pues ellos se rigen por las disposiciones del Código Civil. Lo interesante es que solamente en el primer caso, es decir, en el Código de Comercio, aplicable desde luego para los comerciantes, si el código establece obligaciones en materia de contabilidad y nos dice que hay que llevar un libro mayor, hay que llevar libros de actas, ahí no lo establece el artículo 33 del Código de Comercio. Por lo tanto, esos libros de actas forman e integran parte de la contabilidad. De ahí que tenga importancia. Un punto relevante que señala este Código de Comercio es que también integra contabilidad todo lo que tenga que ver con la mensajería que reciban o piezas postales que reciban los comerciantes. Entonces, esas piezas postales, evidentemente también las podemos integrar incluso a nuestras pólizas en virtud de que forman parte de la contabilidad. Y esto tiene una trascendencia pues muy significativa en virtud de que incluso imagínense ahora con este tema de que en las visitas para verificar el domicilio fiscal, pues es común que nos tengan como no localizados. Entonces, una manera, entre otros documentos, de acreditarle a la autoridad, al amparo de este artículo 28, fracción primera, de acreditar a la autoridad que sí es nuestro domicilio fiscal, pues evidentemente, incluso con estas piezas postales, podemos exhibirlas como prueba. Entonces, eso tiene de trascendencia el estudiar de manera armónica estas disposiciones del Código Fiscal junto, en este caso para los comerciantes, el Código de Comercio. Punto importante y que quiero resaltar porque parte de esta plática va a versar sobre ello es la cuestión de que los libros de actas, de acuerdo al Código de Comercio, forman parte de la contabilidad y al amparo de esta misma disposición o de este cuerpo legal, se tienen que conservar 10 años. Vamos a ver en unos momentos más cómo para efectos fiscales la conservación de la documentación tiene plazos distintos. ¿Sí? Entonces, ¿qué más conforma la contabilidad una vez que hemos resaltado la importancia y trascendencia que tiene el Código de Comercio para los comerciantes? Me faltó señalar que para el caso de las personas que realizan actos de naturaleza civil, como lo es servicios profesionales, el Código Civil no señala nada adicional en cuanto a obligaciones de naturaleza contable. Bueno, una vez hecha esta puntualización, ¿qué integra contabilidad? El artículo 28, fracción primera, nos señala que los libros y registros sociales. Les comenté que de acuerdo al Código de Comercio es obligación y forma parte de la contabilidad los libros de actas. Y aquí dice libros y registros sociales, lo cual está en armonía con el Código de Comercio. Por lo tanto, todas las actas forman parte de la contabilidad. Y si nosotros celebramos las actas
por lo menos una vez al año, tal y como lo prevé el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues estaremos en aptitud de dar cumplimiento a una contabilidad adecuada. Además, es una oportunidad para reforzar cuestiones que son problemáticas en las entidades, como lo son préstamos, como es ratificar contratos, como lo son, como lo vamos a ver más adelante, las remuneraciones a los consejos directivos, a los órganos en general de las empresas, deben estar soportadas y apoyadas en un acta de asamblea. Exacta, desde luego será necesario trasladarla a un libro. De tal forma que si no cumplimos con la obligación de llevar libros y registros sociales, nuestra contabilidad está incompleta. Ahora, en muchas de las revisiones, me atrevería a decir que en el 80%, al menos en nuestra experiencia, que hemos tenido posibilidad de participar de alguna manera como asesores o litigando algún asunto, hemos visto que la autoridad requiere los libros sociales. ¿Y con qué? Fundamento pues con apoyo a esta disposición que estamos observando en este momento. ¿Qué otra documentación integra la contabilidad? Pues toda aquella que está relacionada, vinculada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales, toda aquella que acredite la obtención de los ingresos y la aplicación de sus deducciones. Entonces, en esto, pues evidentemente podemos señalar CFDIs, también actas, contratos, etcétera. Otro punto importante que integra contabilidad de acuerdo a este artículo 28 son los papeles de trabajo, estados de cuenta, control de inventarios y las cuentas especiales. Recuerden que es una obligación, por lo menos, celebrar un inventario una vez por ejercicio. Y las cuentas especiales, pues bueno, es una forma de controlar partidas que son ajenas al contribuyente, en algunos casos, no todos, pero por ejemplo un control de activos en comodato, bueno, pues hay que llevarlo en cuentas especiales, el manejo de inversión de moneda extranjera también hay dos formas, una de ellas es llevarlos en cuentas de orden, que son cuentas especiales. Sistemas electrónicos de registro fiscal, en el caso de que para algunos contribuyentes se exige que se cuente con este tipo de sistema de registro fiscal. Para todos también es evidente que hay que cumplir con llevar la contabilidad electrónica en un sistema y eso es lo que nos obliga a subir la autoridad mes con mes en la página del SAT, vía la mecánica que es de sobra conocida por todos y cada uno de ustedes. Y las que obliguen otras leyes que en este punto ya hicimos énfasis al referirnos a lo establecido en el Código de Comercio. En este mismo tenor, el artículo 28, el 28 nos remite al 33 del Código de Comercio y parece una lámina que reitera lo que vimos anteriormente, sin embargo, en ambos artículos lo señala, hace énfasis en el tema de los libros y registros sociales. Ahorita, en la siguiente lámina vamos a ver cuáles son los libros sociales. Ya hablé particularmente del libro de actas, que es una obligación de acuerdo al Código de Comercio. Pero ahorita vamos a hacer un repaso por todos los libros sociales que debe contar todo contribuyente, evidentemente en tratándose de personas morales, no para las personas físicas, pues evidentemente no es una obligación que deban cumplir. ¿Qué más integra contabilidad? Declaraciones provisionales, anuales, informativas y las definitivas. La documentación comprobatoria de los asientos, que es la documentación comprobatoria, ya algo habíamos anticipado, el CFDI, el comprobante de pago, órdenes de compra. Con esto, lo que quiero resaltar es el tema de cómo ir documentando el tema de la materialidad, que ya no basta, como hace algunos años sucedía, solamente integrabas tu comprobante fiscal, la forma de pago, que era antes muy común el cheque, ahora pues evidentemente lo que predomina son las transferencias electrónicas. Hay que adicionarle ahora todos esos elementos que nos puedan ayudar a tener claridad respecto de que las operaciones son reales y no simuladas, porque eso es
la forma que está exigiendo la autoridad, y que no quiero decir, no quiero yo señalar que sea legal, porque creo que no lo es. Sin embargo, bueno, también es cierto que la contabilidad pues, es dinámica, cambia, y también, a mi juicio, hay que adecuarnos a esta dinámica y, por supuesto, evitar con ello meter en conflicto a nuestra empresa o a alguno de nuestros clientes. ¿Qué más integra contabilidad? Fíjense, qué importante es esto: acciones, partes sociales y los títulos de crédito. Y las acciones y partes sociales pues tienen fíjense que aparentemente podríamos señalar que no tienen relevancia en la contabilidad. Por supuesto que la tienen, porque también te la pueden requerir como parte de una revisión. Recuerden que estos ordenamientos que estamos analizando, el 33 del reglamento en relación con el 28 del código, pues nos dicen cuáles son todos aquellos documentos que forman parte de la contabilidad. Entonces, las acciones, voy a mencionar lo importante que son, que aparte de que forman parte de la contabilidad, las acciones necesariamente, las empresas que se conforman con estos títulos o que se acredita su participación, si no los tienen, si no cuentan con estas acciones, es difícil que los socios puedan acreditar ante una eventualidad, es decir, un conflicto entre mismos socios, si no tienen estos documentos, que son socios ante un juzgado. No basta con que en el acta constitutiva o en una asamblea se les reconozca esa calidad de accionistas. El documento idóneo para acreditarlo es justamente la acción. Podrán acreditar que son accionistas, pero después de un proceso judicial en donde definitivamente se van a situar en una cuestión de desventaja en relación con otros accionistas que sí cuenten con esas acciones. Es por eso que es de suma trascendencia que, como parte de nuestros trabajos como asesores, le recomendemos siempre a nuestros clientes que también se impriman las acciones y que se cumplan con las demás obligaciones corporativas, como lo son los libros de actas, como lo vamos a ver también a continuación. Por último, en esta parte de lo que integra contabilidad, es de llamar la atención que el artículo 33 del reglamento sí habla de manera puntual de que los contratos forman parte de la contabilidad, pero únicamente hace referencia a los contratos laborales, junto con otros elementos que desde luego integran la nómina, que son los avisos afiliatorios, los comprobantes de cuotas de seguridad social. Todos esos documentos, es decir, los contratos y los avisos, forman parte de la contabilidad, por lo cual, evidentemente, si nos lo exigen en una revisión y no contamos con ellos, podría ser motivo de rechazo de las deducciones vinculadas con sueldos y salarios. De ahí que sea importante conocer la integración de acuerdo a estos dos ordenamientos legales que hemos señalado hasta este momento. Un punto importante es el plazo de conservación de la contabilidad. Normalmente, como contadores, nos enfocamos en que la contabilidad debe conservarse tal y como lo prevé el artículo 67 del Código Fiscal, es decir, atendiendo a la caducidad de las facultades de la autoridad. Y que en términos generales hablamos de 5 años, y ya algunos temas muy particulares, específicos, puede ese tiempo prolongarse hasta 10 ejercicios. En ese sentido, pues nos hemos encontrado en la práctica que muchos contribuyentes destruyen, tiran, queman la documentación contable y fiscal. Y el tema es que, pues eso evidentemente constituye un error. Existen 2 plazos de conservación para la contabilidad que establece el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. ¿Cuáles son estos plazos? No son 5. Es más, hay algunos documentos, como lo vamos a ver a continuación, que requieren conservarse durante toda la vida de la sociedad. Y tiene su lógica, tiene su razón de ser, no es un capricho de la autoridad, más bien es una cuestión práctica que debemos observar para que el contribuyente pueda estar en posibilidad, en actitud de llevar a cabo ciertos procedimientos, tal como lo vamos a ejemplificar un poco más adelante. Entremos al análisis de
la conservación de los documentos a 5 años a partir de que cesen sus efectos. Por ejemplo, para que vean cómo no son 5 años, el caso de toda la documentación vinculada con las pérdidas. Como bien sabemos, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, tenemos un término de 10 años, 10 ejercicios fiscales para amortizar las pérdidas que se generen en un ejercicio. Si una empresa genera pérdidas fiscales en 2010, por ejemplo, o generó, las declaró en 2011, a partir de ahí, esa documentación vinculada con la obtención de esas pérdidas tendría que contar 10 años de aplicación de pérdidas, es decir, 2021, y una vez que llega el 2021, porque son los 10 ejercicios, tiene que conservarlas por 5 años más, es decir, sería en este caso que estoy señalando, pues hasta 16 años. Entonces, no tiene nada que ver con los 5 como plazo de caducidad de las facultades de comprobación. Las inversiones es otro caso. El artículo 30 del Código Fiscal también refiere que se tienen que conservar 5 años una vez que cesen sus efectos los comprobantes. Así podemos poner como ejemplo un mobiliario y equipo de oficina que se amortiza una tasa máxima del 10%, perdón, dije amortiza, se deduce, es el término correcto, se deduce al 10% anual, es decir, 10 ejercicios. Entonces, a partir de el último ejercicio en que apliqué la deducción de inversiones de ese mobiliario, a partir de ese momento tengo otros 5 años para conservar, como obligación para conservar ese comprobante. Entonces, no son 5 años. Eso hay que tenerlo presente. Todo lo vinculado con los préstamos otorgados y recibidos, lo mismo. A partir del cese de efectos, tengo 5 años. Así a manera de ejemplo, muy rápido, les señalo, si una empresa obtuvo un préstamo o lo recibió y digamos que lo firmó en 2015 y las obligaciones se cumplieron en 2017, es decir, la obligación me refiero a restituir el importe y el pago de los intereses. Entonces, a partir de 2017, que es cuando surte sus efectos o cesan los efectos de ese acto jurídico, préstamo, a partir de ese plazo, entonces tengo 5 años para conservar mi documentación. Lo mismo sucede cuando se interpone un medio de defensa, hasta que estos se culminan, empieza a correr el término de los 5 años para conservar los documentos. Lo mismo sucede con contratación de deuda con acreedores y recuperación de crédito con deudores. Esta parte que vemos en la lámina del lado izquierdo son 5 años a partir de que cesan los efectos para su conservación. Entonces, imagínense nada más para poner en un contexto una inversión que se deduce a razón de una tasa anual del 5%, como sería el caso de una remodelación de un inmueble. Si se deduce al 5%, pues evidentemente se agotará en 20 años. Sus efectos se prolongan hasta por 20 ejercicios. Una vez que cesan los efectos, es decir, en el ejercicio 20, a partir de ahí tengo que conservar la documentación relacionada con esas inversiones 5 años, lo cual pues evidentemente nos conduce a que por lo menos debamos conservar esa documentación pues por 25 o 26 años. En contraparte, existe documentación que debe conservarse durante toda la vida de la sociedad y esto, por supuesto, tiene una razón lógico-jurídica de ser. ¿Cuáles son esos documentos? El acta o documento constitutivo, los contratos de asociación en participación, porque para efectos fiscales, recuerden que la asociación en participación, para efectos tributarios únicamente se considera una persona moral, entonces ese contrato hace las veces de acta constitutiva para las sociedades mercantiles. Todos los movimientos de capital, es decir, inclusión, exclusión, reducción, aumento de capital, que evidentemente debe constar en una asamblea, esos deben conservarse durante toda la vida de la sociedad. Lo mismo sucede con todos aquellos movimientos corporativos de reestructura corporativa,
como lo son la fusión, la escisión y la transformación de la sociedad. Todos esos documentos deben conservarse para siempre. También, evidentemente, todo aquello vinculado con la distribución de dividendos y utilidades, y que de hecho sea de paso, pues evidentemente esta distribución de dividendos debe estar acordada en una asamblea. Es por eso que hacemos énfasis e hincapié en la importancia y trascendencia que tiene el contar con el cumplimiento corporativo, porque desde luego tiene su incidencia fiscal, tal y como lo estamos apreciando en este momento. También se debe de conservar durante toda la vida de la sociedad todo lo que tenga que ver con los ajustes en enajenación de acciones cuando se dé, y los pagos provisionales y los del ejercicio. Aquí es de llamar la atención que solamente hace referencia a este tipo de pagos, excluyendo a los que no son, a los definitivos, perdón, como es el caso del IVA. Entonces, atendiendo a esta disposición, esos pagos definitivos, pues solamente se deberían conservar 5 años a diferencia de los provisionales y de las declaraciones anuales. Es importante, les platico rápidamente una experiencia que tuvimos en el despacho. Una empresa que se constituyó en 1950 necesitaba hacer una reestructura. Obviamente los herederos de los fundadores de esa empresa acuden con nosotros y decimos, oye, fíjate que necesitamos hacer un movimiento en los inmuebles que tiene la sociedad. Y dijimos, claro que sí, pues vamos a calcular evidentemente el tema de la CUCA. Y resulta que pues no contaban ellos con las asambleas porque su contador les dijo que ya las podían destruir. Evidentemente eso es un error, eso se debe de conservar toda la vida. ¿Por qué? Porque evidentemente las asambleas, las actas, son los documentos que sirven de base para determinar pues el tema de la CUCA en este caso. Entonces, los registros contables ya no existían, evidentemente, entonces por eso necesitábamos acudir al análisis de las actas, de ahí su trascendencia. Lo pudimos finalmente recuperar en virtud de que hicimos una petición, una solicitud al Archivo General de Notarías, dada la antigüedad de las asambleas, pero bueno, finalmente lo pudimos recuperar, pero se los comento para que vean la importancia de conocer esta disposición que nos obliga a conservar la contabilidad durante todo el tiempo de vida de la sociedad. Les mencionaba de los libros sociales, ¿por qué son importantes? Les señalaba que el Código de Comercio, en relación con el 28 del Código Fiscal, solamente habla de libros de actas. También la Ley General de Sociedades Mercantiles, en sus artículos 178 y 206, 178 habla regula el tema de las sociedades anónimas, y el 206, las sociedades en comandita por acciones, obligan a llevar un libro de actas. Entonces, aquí tenemos los fundamentos para quienes están obligados. Actas de acuerdo al Código de Comercio, todos los comerciantes, es decir, todas las sociedades deben de llevarlo, y en Ley General de Sociedades Mercantiles, pues nos refuerza para las sociedades anónimas y las en comandita. Aquí podemos apreciar los fundamentos. También el 77 y 81, que son los aplicables a sociedades de responsabilidad limitada. El libro de socios o accionistas, el artículo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como el 128, nos establecen esa obligación de llevar un libro de socios o accionistas, con las diferencias que cada una de estas figuras tiene. Y es trascendente aquí este libro porque el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de llevar también ese libro de socios o accionistas. Recordemos que este numeral, el 27 del Código Fiscal de la Federación, obliga a inscribir al Registro Federal de Contribuyentes a los socios. Si no está inscrito, si no aparece el RFC en una asamblea, en un acta constitutiva, el notario tiene que presentar un aviso al SAT y manifestarle que los socios no exhibieron, es decir, no dieron cumplimiento a esa obligación de estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. Luego entonces el SAT de oficio lo hace cuando vamos a dar de alta a una persona moral, te pide los RFCs de los socios,
Y en algunos casos nos hemos encontrado que de oficio los da de alta con la obligación de dividendos. Entonces, es importante porque fíjense aquí cómo ya dos ordenamientos aparentemente diversos entre sí, como es la Ley General de Sociedades Mercantiles, entran en armonía con el Código Fiscal de la Federación para exigir a ambos que se lleve un libro de socios o accionistas, y en ese sentido, estos libros que estamos analizando en este cuadro, pues conforman o integran la contabilidad. Nada más sobra decir que en el artículo 27, a partir de 2017, del ejercicio 2017, también se incorpora la obligación de las sociedades para dar de alta a los representantes legales, de tal forma que si en las asambleas, en donde evidentemente participe un representante legal, no se consigna el RFC del representante, pues el notario no va a protocolizar. De hecho, sucede en las asambleas, si no estableces el registro federal de los contribuyentes, el notario ya no quiere protocolizarte. Entonces, aquí para que vean cómo entran en sintonía, en sincronía, estas dos disposiciones, la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Código Fiscal de la Federación. No hay hasta el día de hoy obligación de inscribir a los socios personas extranjeras, a los socios personas físicas extranjeras. Sin embargo, de acuerdo al propio 27, sí existe una obligación de establecer o presentar una declaración anual informativa respecto de estos socios de calidad extranjera. ¿Qué información hay que presentar? Evidentemente su nombre, su número de identificación fiscal, que es el similar análogo al Registro Federal de Contribuyentes de aquí de nuestro país, y su domicilio. En eso consiste el formato, y la obligación tiene que cumplirse a más tardar el 31 de marzo, es decir, coincide con la fecha de presentación de la declaración anual. Por eso es importante cumplir con esta obligación. Otro libro, Sesiones de Consejo, de acuerdo al artículo 143 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿En qué consiste este Sesiones de Consejo? Yo le he encontrado una utilidad muy práctica. Las asambleas, de acuerdo a las formalidades que exige la Ley General de Sociedades Mercantiles, deben celebrarse en el domicilio social de la sociedad. En caso de que no sea así, de que se celebren en un domicilio diverso, pueden ser nulas o son nulas esas asambleas si algún socio se inconforma. ¿Qué pasa si yo estando en Ciudad de México de repente se me ocurre señalar que vamos a sesionar en Cancún y los socios se van a Cancún y aprovechan y la empresa lleva a cabo las erogaciones, reservaciones en el hotel, avión, etcétera, lo que se les ocurra? Y toman decisiones, es una sesión de consejo, son acuerdos fuera de asamblea que se toman y son totalmente válidos siempre y cuando esté acordados por el 100% de las acciones que integran el capital social. Entonces, pues es una forma que nosotros hemos encontrado de hacer deducibles las vacaciones de los socios o accionistas. Es importante el tema. Y otro libro que debe de cumplir es, que debe de llevar una sociedad, es el de variaciones en el capital contable, y está establecido en el artículo 219 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Este libro es tan importante porque también deben de constar en él todos esos movimientos, ya sea aumentos o disminuciones que se den en esta parte variable. Aquí en esta lámina lo que están viendo es el valor probatorio que tienen los libros corporativos, por eso es importante. Es una lámina que haga un análisis del Código de Comercio, particularmente el artículo 1295I, que señala que los libros son registros que fungen como sistema de control societario que resguarda el órgano de administración de las sociedades mercantiles o civiles. Entonces, es importantísimo para el tema de poder acreditar deducciones. ¿Qué tipos de asambleas son las que regula en general la Ley General de Sociedades Mercantiles? Son dos, las que se prevén en el artículo 181 y las del 182. Las primeras son asambleas de carácter ordinario que deben celebrarse por lo menos una vez al año dentro de los siguientes
4 meses, es decir, a la culminación del mismo, es decir, a más tardar el 30 de abril. ¿Cuáles son estas? La discusión del informe del administrador, la aprobación de resultados y, en consecuencia, si se aprueban resultados y se obtienen utilidades, pues también se acuerda sobre la distribución de dichas utilidades o ganancias. De tal forma que esta asamblea cobra una especial importancia en virtud de que si no la tenemos, nos pueden cuestionar el tema de la entrega de dividendos, el reparto de dividendos hacia los socios accionistas. Esa es la importancia y se puede, evidentemente, tiene reglas. Estas están establecidas en el artículo 16 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y en contraparte, el tema de la CUFIN, pues sabemos están en el 78, 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, por eso es importante siempre jugar con esta dualidad corporativa y fiscal. Otro punto que se debe de acordar en las asambleas ordinarias, recuerden 181 Ley General de Sociedades Mercantiles, es el nombramiento de administradores o comisarios. Siempre son puntos de asamblea extraordinaria. Y, por último, determinar emolumentos de administradores o comisarios. Me voy a adelantar y ahorita me regreso a la lámina. De acuerdo a lo que establece el artículo 27, fracción novena de la Ley del Impuesto sobre la Renta, todos aquellos honorarios que se entreguen a administradores, comisarios, directores, gerentes generales, miembros del Consejo Directivo de Vigilancia Consultivos, vamos a resumirlo de la siguiente manera: a miembros de los órganos que integran una sociedad, que puede ser asamblea de accionistas, órgano de administración, perdón, y el órgano de vigilancia. Esas contraprestaciones, esos honorarios, para que sean deducibles, deben de cumplir 3 requisitos. ¿Cuáles son estos? El primero, que el importe anual establecido para cada persona no sea superior al sueldo anual devengado por el funcionario de mayor jerarquía dentro de la sociedad. Ese es el primero. Que el importe total de los honorarios o gratificaciones establecidos no sea superior al monto de los sueldos y salarios anuales devengados por el personal del contribuyente. Y el tercero, que no excedan del 10% de las otras deducciones del ejercicio. Esta fracción, la novena del 27, realmente la transcripción está de la siguiente forma. Cuando yo hablo de aquí que tienen las viñetas, el artículo, la fracción se conforma por incisos A, B y C. Jurídicamente, cuando leemos un texto que habla de A, B y C, quiere decir que se deben de cumplir todos los requisitos, no uno u otro, se tienen que cumplir todos. En este caso, pues debe hacerse constar en asamblea los importes que se le van a pagar a estas personas, la forma en que se les va a remunerar, porque es la única forma de acreditar que se pactaron los honorarios en la asamblea. Es por eso que tiene esa trascendencia significativa. Perdón, me salí aquí un poco de la pantalla, pero la recuperamos. Entonces, por eso es importante, ya el cálculo, que por ahí también trae una discusión entre porque el artículo 27 nos remite al 96 de la propia Ley del Impuesto sobre la Renta y nos dice que se debe pagar el 35% sobre el excedente del límite inferior. Ya no es que dicen si es directo o si se tiene que aplicar toda la tarifa, pero bueno, esa es será discusión de otra ocasión. En los temas que se deben dilucidar en una asamblea de carácter extraordinario y que no tienen fecha para su celebración, es decir, atendiendo a su naturaleza de extraordinaria, se pueden celebrar en cualquier momento. Y bueno, pues pueden ser prórroga de la sociedad, disolución anticipada, aumento o reducción de capital, nacionalidad de la sociedad, transformación, fusión, escisión, emisión de acciones privilegiadas, emisión de bonos o cualquier otra modificación de estatutos. Cabe señalar que estas asambleas así está definido para las anónimas. Para otro tipo de sociedades, como es el caso de las de responsabilidad limitada, no hay separación en cuanto a asambleas ordinarias o extraordinarias.
es decir, solamente si existe una asamblea general de socios y en donde pueden tratar todos los temas. Tampoco hay una temporalidad en cuanto a su cumplimiento para ese tipo de sociedades. Se pueden celebrar en cualquier momento, a diferencia que aquí sí, para las ordinarias nos dice que deben celebrarse cada 4 meses. Para responsabilidad limitada no exige esa temporalidad. ¿Qué pasa si no tenemos asambleas? Y en un caso particular, cuando los socios reciben préstamos de la sociedad y no tenemos asambleas donde se acuerde, no tenemos contratos, ¿qué pasa? De acuerdo al artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, particularmente la fracción segunda, dice que esos préstamos o erogaciones que beneficien a los socios accionistas se consideran dividendos fictos, con excepción de que reúnan ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Que sea consecuencia normal de las operaciones. La pregunta, y por eso lo tengo recalcado aquí en el material, ¿cómo hacer que sea consecuencia normal de las operaciones un préstamo que la sociedad le extiende a un socio? La única forma es que se encuentre redactado y que forme parte del objeto social. Si no está en el objeto social, no hay forma de que sea consecuencia normal de las operaciones. Entonces hay que revisar nuestros estatutos, que se pacte a un plazo menor de 1 año, que el interés pactado sea igual o superior al que fije la ley de ingresos, y para ello habrá que acudir a lo que establece el artículo 8 de la ley de ingresos de la Federación. Y el último requisito es que efectivamente se cumplan todas esas condiciones pactadas. Si no se cumple uno de ellos, evidentemente se configuran dividendos fictos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo repercute el tema de la determinación de dividendos fictos, que nos obliga a piramidar, y luego una vez piramidado ese importe se le aplica la tasa del artículo 9, y ese es el impuesto determinado. Entonces es un impuesto que resulta caro, porque adicionalmente a esto se tendría que hacer una retención del 10% por dividendos fictos determinados también a partir de 2014. En contraparte, ¿qué pasa cuando los socios son quienes fluyen recursos a la sociedad a través de un préstamo? Y no tienes actas en donde se acuerde esto, no tienes contratos. Entonces, el Código Fiscal y también la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé un tema que se determina presunciones. ¿Qué es una presunción? Es un hecho jurídico que se deduce y que puede ser que admita prueba en contrario y otros que no admitan prueba en contrario. Entonces, es una presunción. Si no tenemos documentos que acrediten ese flujo de recursos de socios a la sociedad, lo que seguramente va a suceder es que nos determinen ingresos presuntos. Obviamente, al amparo de lo que establece el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué se recomienda hacer en estos casos? Pues evidentemente, primero, celebrar contratos entre socio accionista y la empresa. Y si realmente no los va a pagar la sociedad, entonces hay que acordar el aumento de capital de acuerdo a lo que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, y en el caso de que se acuerde que este aumento sea en su parte variable, pues hay que analizar lo que establece el capítulo 8º de la Ley General de Sociedades Mercantiles para efectos de este tipo o de esta variante del capital. El artículo 213 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que estos incrementos no deben de reunir ninguna formalidad. Es decir, no deben protocolizarse. Y esta tesis que estoy ahorita reproduciendo en pantalla es justamente, bueno, aquí, perdón, no es esta, dice que todas las asambleas que deban protocolizarse surten efectos ante la autoridad tributaria hasta el momento en que se protocolizan. Esta no es la que les quiero mostrar, creo que está más adelante, es esta. Los aumentos a disminuciones de capital variable no deben constar en asamblea extraordinaria, y si no deben constar en asamblea extraordinaria, luego entonces no deben protocolizarse, porque así lo establece el 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. De tal forma que estos aumentos pueden celebrarlos, acordarlos en asamblea ordinaria, y no son susceptibles, o no es obligatorio, su inscripción en el registro público, ni su protocolización, por supuesto. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué es así? Porque el artículo 213 de la ley dice
que estos movimientos serán válidos sin más formalidades que las que establece este capítulo. Les comentaba que era el octavo, que regula el capital variable. Si nosotros nos vamos al análisis del 213, 214, 15, 16, 17, 18 y 19, que regulan todo este tema de capital variable, no exige ningún requisito salvo el que consten en un libro, el libro de registro de aumento o disminución de capital variable. Entonces, por lo tanto, al ser un capítulo específico, no debe cumplir los requisitos que algunos le han impuesto, ni se debe, de que debe celebrarse en una asamblea, o acordarse más que celebrarse, en una asamblea de carácter extraordinario. Puede llevarse a cabo en una asamblea ordinaria sin ningún problema, siempre y cuando conste en un libro particular de aumentos y disminuciones de capital variable. Bueno, en virtud del tiempo, voy a rápidamente señalar que es importante contar con el tema del capital contable y observar lo que establece para estos efectos las NIF. Las NIF nos hablan de dos tipos de capital. Uno es el contribuido, es decir, el aportado, y que se puede generar de las formas que están viendo ustedes en pantalla, que son aportaciones. Cada una merece una explicación muy puntual porque tiene efectos tanto financieros como fiscales muy interesantes. Sin embargo, pues por razones de tiempo no nos vamos a detener. Nada más quiero hacer ahorita ese hincapié en el tema de que son dos tipos de capital de acuerdo a como lo regulan las NIF, capital contribuido y capital ganado. Quiero hablar ahorita particularmente de dos. Aportaciones de capital como contribuido, aportaciones para futuros aumentos de capital, ese, y el de... exclusivamente ese, porque es común que los socios de repente me están haciendo aquí una pregunta. Ahorita dejamos, por favor, para unos minutos más, vamos a dedicar tiempo para la sesión. Entonces, para la sesión de preguntas, entonces, por favor, denme oportunidad y lo platicamos, por favor. Estas aportaciones para futuros aumentos de capital normalmente no tienen soporte alguno. ¿Qué pasa cuando no tienen soporte? Entonces, no pueden considerarse aportaciones para futuros aumentos de capital. Y así lo establece la norma. El boletín C11 señala que deben de acordarse esas aportaciones que en un futuro formarán e integrarán capital. Aquí tenemos la lámina, incluso se tiene que especificar, es decir, se tiene que acordar el número de fijo de acciones que se emitirán. ¿Quién efectuó la aportación? Es decir, debe haber una identificación. Entonces, no hay, normalmente, ¿qué sucede? No hay contratos, no hay asambleas de acuerdos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros registramos aportaciones para futuros aumentos de capital? Seguramente la consecuencia es que nos presuman un ingreso de acuerdo a lo que vimos con anterioridad, conforme a lo que establece y prevé el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación. Por eso es importante revisar el tema de las NIF. Otro punto importante con el que nos hemos acordado y que ha causado mucho conflicto en las empresas es la aportación inicial del capital social. Normalmente, en muchos de los casos, y sobre todo en tratándose de pequeñas y medianas empresas, nunca consta la exhibición del capital. Y nosotros como contadores hacemos un asiento muy cómodo. Cargamos a deudores diversos y abonamos a capital social, deudores diversos socios. Ese asiento es incorrecto de acuerdo a lo que se prevén las normas de información financiera. No deben reflejarse en una cuenta de capital si no está exhibido. Entonces, debe hacerse un asiento. Yo no soy experto en NIFs, pero lo he platicado con amigos que sí lo son, colegas, y dicen, no, es que el importe del capital social, mientras no se exhiba, debe reflejar cero. ¿Y eso cuál sería la consecuencia? Que incluso, bueno, se actualiza responsabilidad solidaria de los socios, es decir, se traslada a sus bienes personales. Y otro punto importante es que podría actualizarse una de las causales de disolución de sociedades sin consecuencia que entra en liquidación, de acuerdo a lo que prevé
el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y bien, amigos, pues vamos a dar unos minutos para quienes deseen hacer algún cuestionamiento, alguna inquietud, comentario. Con todo gusto estoy a sus órdenes. Bueno, vamos a continuar con más, vamos a terminar el tema con más calma, vamos a comentar algunas cuestiones con más amplitud, dado que no hay preguntas. Vamos a hablar un poco del capital de acuerdo a las NIPS. El capital social, recuerden, normalmente lo relacionamos con el pago de una cantidad de dinero. La realidad es que, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, este capital puede aportarse de formas diversas, es decir, y aquí sí hay que hacer el análisis por cada tipo social porque cada uno de ellos permite que sus aportaciones sean diferentes. Es decir, no es lo mismo para una sociedad anónima que para una sociedad de nombre colectivo. Las disposiciones generales, particularmente el artículo 12 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, prevé que las aportaciones de capital se entenderán traslativas de dominio, salvo pacto en contrario. Y ese salvo pacto en contrario, pues la realidad es que nos da un margen impresionante para hacer planeación patrimonial fiscal. Porque si no son traslativas de dominio, es decir, si no se transmite la propiedad cuando yo aporto bienes a la sociedad, entonces, ¿qué nos queda jurídicamente hablando? Que esa aportación entonces solamente se otorgue el uso o goce temporal de la misma. Y entonces, pues puedes asegurar, de esta forma puedes asegurar los bienes porque no le pertenecen realmente a la sociedad y en algún caso de una contingencia, pues evidentemente no se los podrán embargar. Esto no lo estoy inventando yo, esto lo establece el artículo 12 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Un punto importante también, atendiendo a este cuadro del capital contribuido, prima en venta de acciones. Les voy a comentar, por ahí he visto yo algunas planeaciones fiscales en donde lo que hacen es que empresas que tienen adeudos con trabajadores, no me consta, pero me imagino que son adeudos de sueldos atrasados, les remuneran con acciones de trabajo, tal y como lo prevé el artículo 114 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Y qué hacen? Por citarles una cantidad, les deben 100,000 pesos y te dicen, mira, te voy a pagar 10,000 y los restantes 90,000 te voy a dar acciones, pero tú vas a pagar una prima en suscripción. Más bien no te voy a dar acciones, te voy a dar 10,000 en acciones y los 90,000 es como si los pagaras por prima en suscripción de acciones. Y el trabajador dice, bueno, está bien, pues yo voy a tener un rendimiento de todas maneras. Los primeros 10,000 están sujetos a la figura de sueldos asimilados a salarios. Perdón, prestaciones asimiladas a salarios. Entonces, por esos 10,000, pues evidentemente pagan o se les calcula el impuesto con base a esos 10,000. Y los 90,000, pues no son ingreso objeto de impuestos sobre la renta. La realidad es que es una planeación que quienes la diseñan no conocen el alcance de este tipo de acciones de trabajo. Lo anterior es así en virtud de que las acciones de trabajo no forman parte
del capital, del capital, el capital social. Entonces, si no forman parte del capital social, pues evidentemente no puedes tú remunerarle como socio a esas personas. Entonces, es una planeación un poco, pues ahí que se pierde, como muchas otras planeaciones en donde no se sabe manejar adecuadamente la ley mercantil. La ley tributaria no es otra cosa más que darle reconocimiento a la naturaleza de los actos jurídicos de origen, como en este caso no puede acreditarse el tema de la prima en suscripción de acciones como una forma de planeación. Por ahí también existen otras planeaciones que nosotros nos han consultado y las hemos echado para atrás porque justamente escapan al alcance que tiene la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Qué otra cosa es importante comentar de aquí? Bueno, las NIPS en los últimos cambios que han tenido en tema de capital contribuido es reconocer los splits y los splits inversos. ¿Qué son estos splits? Por eso es importante que cuando nosotros, fíjense, cuando normalmente un comerciante, un contribuyente, cuando piensa constituir una sociedad, casi siempre el primer vínculo es el contador. Y acuden con nosotros y nos dicen, oye, ¿qué tipo de sociedad me recomiendas constituir? Ahora yo con el transcurso del tiempo y revisando pues, temas con clientes, me percato que casi siempre les damos soluciones parciales, porque en realidad no atendemos a todos los factores que hay que atender para darle una asesoría adecuada. Entre otros, el tema de cuando les digo, oye, ¿cómo se va a integrar el capital social? ¿Cuánto vas a aportar? 100,000 pesos. Oye, ¿cómo dividimos las acciones? Son 2 socios. Ah, pues pues ponle que 90 acciones de 1,000 cada una y 10 para el otro. Ok. Lo que contempla esta figura de los splits es, si tú en el caso de que una sociedad vende, o un socio más que la sociedad, vende sus acciones y le emitieron los títulos, ¿cuántos? 90. Y dicen, ¿sabes qué? Pero cada título, porque ese es otro análisis que hay que hacer, cada título accionario emítelo por 20 acciones o 25, o haz 3 de 25 y una de 15. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú enajenas tus acciones? Que dices, voy a vender 3 acciones. Ah, pero mis títulos dicen que amparan 1.25, bueno, 3.25 y 1.15. Tengo 90 acciones, pero no puedo cortar una fracción de mi título para darte el equivalente o la proporción de 3. Entonces, hasta para eso hay que planear. Oye, ¿cómo quieres tus acciones? ¿Quieres que te las imprima una por cada 1,000, como es el valor de cada acción? ¿O te imprimo 5, te imprimo 5 de 5, 3 de 10, etcétera, para complementar tus títulos? Entonces, por eso es importante desde el inicio contemplarlo. De lo contrario, se tendría que celebrar una asamblea para decir, mira, las acciones que originalmente se emitieron fueron así, 3 de 25 y una de 15, y para el otro socio que tenía 10, en un solo título, ampara las 10 acciones. ¿Qué hacemos? Entonces se requiere acordar en asamblea hacer un split inverso, es decir, fragmentar los títulos, es decir, en sustitución de los 3 que teníamos de 25 y uno de 15, ahora se van a emitir, se hace un split inverso para que esos títulos se cancelen y se impriman 90 títulos de 1,000 pesos cada uno, más otros 10 del otro socio de 1,000 pesos cada uno, porque son problemas que trae consigo este tipo de decisiones que si no se prevén al inicio, pues evidentemente en algún momento podríamos tener este tipo de conflictos. ¿Qué más? Este es respecto del capital ganado. Aportaciones para futuros aumentos de capital, las reglas para su presentación, no obstante que ya lo habíamos comentado,
dice que deben presentarse en un renglón por separado del capital contribuido, siempre y cuando, esto es refuerza lo que habíamos comentado, existe una resolución en asamblea de socios accionistas que se aplicarán para futuros aumentos de capital social. Si no existe esa asamblea, evidentemente se va a actualizar un tema de presunción de ingresos. Es por eso que es sumamente relevante el contar con los acuerdos de asamblea para este caso en particular, además, desde luego, de los que ya apreciamos. También les comenté que aquí encontramos el fundamento, que el capital suscrito que no se exhiba de acuerdo a la NIF C11, concretamente el párrafo 42.2.3, señala que no debe reconocerse el importe no exhibido en las acciones suscritas como una cuenta por cobrar, aun cuando esté amparada por títulos de crédito. Particularmente la Ley General de Sociedades Mercantiles no establece una temporalidad que señale que el socio debe de exhibir el capital. En general, la única sociedad que sí lo exige es la Sociedad por Acciones Simplificadas, donde dice que tendremos un año para exhibir el capital. En las demás sociedades no se establece un plazo, entonces este debe de acordarse en el acta constitutiva, sino cómo le vas a exigir el cumplimiento de obligaciones a los socios. Y este es un error que también nosotros vemos con mucha frecuencia. No se establece un plazo y los socios no han pagado y no lo han exhibido. Entonces, se tiene contabilizado de manera errónea en deudores diversos. Hay que establecer un plazo cuando se redactan los estatutos para que, llegado este término, si los socios no cumplen con su obligación de exhibir el capital, pues evidentemente se esté en posibilidad entonces de enajenar sus acciones y excluirlo de la participación de la sociedad. Entonces, todas estas, como pueden apreciar, estimados amigos, estas acciones corporativas tienen una incidencia en el ámbito fiscal, de tal forma que si no somos capaces de apreciar esa dualidad en una trascendencia conjunta, pues evidentemente vamos a estar en desventaja con quienes sí lo aprecian de esta forma. Pues bien, mis estimados amigos, pues yo me despido por el día de hoy. Espero les haya resultado de interés esta plática. Además que también es una oportunidad como contadores de expandir nuestras áreas de negocio, ofrecer un servicio adicional. La recomendación es que pues haya alianzas, se celebren alianzas con quienes tengan experiencia en este tipo de servicios, porque deben ser muy puntuales. Quiero resaltar que no hay planeación fiscal patrimonial que no involucre temas corporativos societarios. Si quieres hacer una adecuada planeación, necesariamente debes manejar las leyes que dan origen, en este caso, a las sociedades, tanto mercantiles como civiles, como las de naturaleza social, como el caso de las que emanan de la ley agraria, de producción rural, todas este tipo de sociedades, todas, es indispensable el manejo corporativo si es que uno piensa en algún momento llevar a cabo una estrategia de planeación fiscal. Pues bien, amigos, si no hay cuestionamientos, si no hay dudas, pues yo me despido, no sin antes agradecerle el favor de su atención y pues me pongo a sus órdenes en... Excelente, Roberto. Muchas gracias por la sesión, estuvo muy interesante. A los asistentes les recordamos que las preguntas las pueden hacer en el área de preguntas si es que tienen alguna, o bien pueden levantar la manita que les aparece ahí en su consola y platicar de viva voz con su servidor y con el maestro Roberto para plantear alguna duda que tengan al respecto de la sesión del día de hoy. Esperamos un momentito, por mientras, pues le agradecemos al maestro Roberto, excelente charla, muchas gracias. Es la primera vez que participa con nosotros aquí en el conta.com, es por ello que en ocasiones, pues como que está
aprendiendo a utilizar la consola que le estamos proporcionando. Entonces, pues sí, fue una excelente charla, ¿no? No hubo problema alguno y esperamos tenerlo para el día, a finales del mes de febrero, tendremos ya un curso en forma con el maestro Roberto y los estaremos invitando pues por vía de nuestras redes sociales. Pues al parecer no hay preguntas, maestro. Creo que con esto damos por concluida la sesión del día de hoy. Bueno, espero que no haya dudas porque haya resultado claro y preciso y que no haya sido lo contrario oscuro, ¿verdad? Nada más para puntualizar, mi estimado Alberto, señalaste al finales del mes de febrero, finales de este mes, ¿no? De marzo. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, que tengan excelente viernes y un mejor fin de semana. Esto es elconta.com. Hasta la próxima.